presencia del Señor caminaré. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su el día en que lo invoco. Caminaré del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios y a los hermanos, esté siempre con todos ustedes. Buenos días, hermanos y hermanas. Ofrecemos la celebración de la Santa Misa por el eterno descanso del doctor Adán Alonso Flores. Y antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, fortaleza de los que en ti esperan, acude bondadoso a nuestro llamado, y puesto que sin ti nada puede nuestra humana debilidad, danos siempre la ayuda de tu gracia, para que en el cumplimiento de tu voluntad te agrademos siempre con nuestros deseos y con nuestras acciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del primer libro de los Reyes. Nabot de Jezreel tenía una viña junto al palacio de Ahab, rey de Samaria. Y Ahab le dijo a Nabot: dame tu viña para plantar ahí una huerta, ya que está pegada a mi casa. Yo te doy por ella una viña mejor, o si prefieres, te pago con dinero. Nabot le respondió a Ahab: Dios me libre de darte la herencia de mis padres. Ahab se fue a su casa triste y enfurecido, porque Nabot le había dicho: no te daré la herencia de mis padres. Se acostó en su cama, se volvió de cara a la pared y no quiso comer. Entonces se le acercó su esposa, Jezabel, y le dijo: ¿por qué estás de mal humor y no quieres comer? Él respondió: es que hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me vendiera su viña, o que si prefería, yo se la compraría por otra mejor. Pero él me respondió que no me daría su viña. Su esposa Jezabel le dijo: ¿no que tú eres el rey poderoso que manda en Israel? Levántate, come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot. Entonces ella escribió unas cartas en nombre de Ahab, las selló con el sello del rey y las envió a los ancianos y hombres principales de la ciudad en que vivía Nabot. Las cartas decían: promulguen un ayuno, convoquen una asamblea y sienten a Nabot en primer fila. Pongan frente a él a dos malvados que lo acusen, diciendo: ha maldecido a Dios y al rey. Luego lo sacan fuera de la ciudad y lo apedrean hasta que muera.
Los habitantes de la ciudad, los ancianos y los hombres principales que vivían cerca de Nabot, hicieron lo que Jezabel les había mandado, de acuerdo con lo escrito en las cartas que les habían remitido. Promulgaron un ayuno y en la asamblea sentaron a Nabot en primera fila. Llegaron los dos malvados, se sentaron frente a él y lo acusaron delante del pueblo, diciendo: Nabot ha maldecido a Dios y al rey. Luego lo sacaron fuera de la ciudad y lo apedrearon hasta que murió. Enseguida le mandaron avisar a Jezabel que Nabot había muerto apedreado. Cuando Jezabel supo que Nabot había muerto apedreado, le dijo a Ahab: ve a tomar posesión de la viña de Nabot de Israel, que no quiso vendértela, pues Nabot ya no vive, ha muerto. Apenas oyó Ahab que Nabot había muerto, fue a tomar posesión de la viña de Nabot de Israel. Palabra de Dios. Señor, atiende a mis gemidos. Señor, atiende a mi gemido. Señor, oye mi voz, atiende a mis gemidos. Haz caso de mis súplicas, Rey y Dios mío. Señor, atiende a mis gemidos. Pues tú no eres un Dios al que pudiera la maldad agradarle, ni el malvado es tu huésped, ni a ti te puede estar el arrogante. Señor, atiende a mis gemidos. Al malhechor detestas y destruyes, Señor, al embustero. Aborreces al hombre sanguinario y a quien es traicionero. Señor, atiende a mis gemidos. Aleluya, 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 aleluya. El Señor está con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Yo en cambio les digo, no hagan frente al que los agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también la capa. A quien te requiera para caminar una milla, acompáñale 2. A quien te pide, dale, y al que te pide prestado, no lo rehuyas. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, hemos regresado al tiempo ordinario, por decirlo de alguna manera, y hemos iniciado ya en el sentido más pleno del tiempo ordinario. Ayer celebrábamos una de las últimas solemnidades de este tiempo, que fue la celebración de la preciosísima sangre y el santísimo cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, la fiesta de Corpus Christi. Ya este mes nos queda la celebración del Sagrado Corazón de Jesús, una fiesta muy entrañable en nuestro corazón, y tendremos también la fiesta del Corazón Inmaculado de María Santísima. Y a finales del mes estaremos celebrando a las 2 columnas de la Iglesia, San Pedro y San Pablo, un día para estos 2 grandes santos que son columnas de nuestra Iglesia Católica. Hoy hemos escuchado un evangelio que es difícil de entender y un evangelio difícil también de predicar. Por los 2 lados es difícil el texto de hoy. Y el texto pertenece a lo que se llama
el Sermón de la Montaña. Este texto está en el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo y es parte de un discurso mucho más amplio que se ha llamado el Sermón de la Montaña. Y en el Sermón de la Montaña, que son prácticamente 2 capítulos, encontramos la mayoría de las palabras del Señor Jesús. Encontramos la mayoría de las enseñanzas, de los consejos que el Señor Jesús nos da. Por eso bien nos haría releer con mucha frecuencia estos 2 capítulos del Evangelio de San Mateo, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, que son el Evangelio del Sermón de la Montaña. El texto de hoy es un texto que nos dirige de alguna manera u otra para que nuestros ojos no estén puestos en lo que humanamente podemos llamar negociación o transacción. Con mucha frecuencia nosotros estamos acostumbrados a hacer negocios entre nosotros, a hacer business, como dicen en inglés. Y en realidad, si tuviésemos que hacer algún business, si tuviésemos que hacer algún negocio, sería el negocio de vivir en la voluntad del Señor. Ese sería nuestro negocio. Si tuviésemos que decir que tenemos un negocio, ese ha de ser nuestro negocio: buscar cómo cumplir la voluntad del Señor. En este sentido, vean cómo en la antigüedad se había enseñado la ley del talión: ojo por ojo y diente por diente. El que me la hizo, que me la pague. Y hoy el Señor Jesús quiere transformar y quiere cambiar esta mentalidad, porque la mentalidad que está presente en el Antiguo Testamento es una mentalidad de transacción. Y el Señor dice: mire, en realidad no te fijes en lo que te han hecho los demás, porque si te fijas en lo que te han hecho los demás, la naturaleza humana te lleva a responder de la misma manera. Y uno podría pensar: bueno, ¿y me voy a quedar así? Si alguien me insultó, si alguien me ofendió, ¿me voy a quedar así? Sí, te tienes que quedar así. Es dura esta palabra. Es una palabra recia, una palabra exigente, porque en realidad nos llama a aminorar en nuestra vida. Dice el Señor Jesús hoy en el Evangelio: no le hagan frente a quien los agravia. Es decir, no busques el pleito con quien ha peleado contigo, porque si necesitamos que este mundo cambie, si necesitamos que la sociedad cambie, si necesitamos que las familias cambien, no va a ser por el ojo por ojo y el diente por diente. Va a ser a través de otra realidad. ¿Cuál ha de ser esa realidad? Ver lo bueno y lo generoso que el Señor ha sido contigo y conmigo. Tú y yo hemos merecido otra cosa. Tú y yo hemos merecido la muerte. Y Dios ha sido misericordioso y generoso. Y mira dónde estás. Tus pecados, tus debilidades, mis pecados y mis fragilidades han merecido la muerte. Y Dios ha sido generoso. Dios no nos ha pagado con la misma medida. Dios ha sido generoso con nosotros. Y si queremos cambiar el mundo, si queremos transformar la sociedad, hemos de comenzar por ser generosos los unos con los otros, no pasándole la cuenta a nadie, porque nos gusta pasar factura, nos gusta. Hay una cosa interna en nuestra naturaleza humana que nos gusta pasar factura. Y me voy a quedar así. Sí, hermano, aunque te cueste, aunque interiormente te rompas en pedazos, te tienes que quedar así, no devolver mal por mal,
sino todo lo contrario. A quien te ha hecho el mal, hazle el bien. ¿Cómo sucede eso? Cada uno tiene que aprender a hacerlo. Cada uno tiene que aprender de rodillas, porque esto solamente se aprende de rodillas ante el Santísimo Sacramento. Esta manera de ser se aprende desde la humildad y desde la sencillez. La soberbia y el orgullo nos va a llevar por otro camino, por el camino que ya está cansado este mundo. Y son tantos años y miles de años que el mundo vive bajo esta lógica y el mundo no ha cambiado. El mundo, desgraciadamente, sigue siendo un mundo de injusticias. Hoy nos ha hablado la primera lectura de esa gran injusticia. Y a lo largo de los años han habido muchas injusticias en la vida de la sociedad. Hay mucha gente que ha luchado por la no violencia. Gandhi, por ejemplo, un gran luchador y defensor de la no violencia. Pero antes de Gandhi, Jesús dice: no resistan a quien los agravie, no le hagan frente a quien te haya ofendido, no le busques el pleito a quien ha peleado contigo. Ya el Señor nos dice de que el camino para transformar la sociedad no es la violencia. El camino para transformar la sociedad es la generosidad. El camino para transformar nuestra vida es el que aparece aquí en el Evangelio, cuando dice el Señor Jesús: al que quiera ponerte pleito, dice, porque le des la túnica, entrégale también el manto, la capa. A quien te requiera para caminar 1 milla, acompáñale 2. A quien te pide, dale. Y al que te pide prestado, no lo rehuyas. Esta es una manera, queridos hermanos, de hablar de Jesús para decirnos que la generosidad ha de ser nuestro distintivo, que la sencillez, y no buscar la venganza, sino todo lo contrario, buscar que el otro esté bien, buscar que el otro se sienta mal. ¿A costa de que yo me sienta mal? A veces sí, a veces a ese precio. Jesucristo nos ha dado la mejor muestra de ese amor. Para estar bien, Cristo estuvo mal en la cruz. Para que nosotros tuviésemos la salvación, Él quiso ser contado entre los condenados, entre los malditos, porque estar clavado en la cruz era signo de maldición. Era quien era crucificado en la cruz, era un maldito. Jesús se hizo maldito por nosotros. Vean hasta dónde llegó el amor de Dios. Se hizo pecado por nosotros. Murió en la cruz por nosotros. Si Él hizo eso por nosotros, ¿qué hemos de hacer nosotros por los otros? ¿Qué hemos de hacer nosotros por el hermano? Imitemos al Señor Jesús y que su generosidad nos acompañe siempre a lo largo de nuestra vida. Que Él nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve por siempre a la vida eterna. Nos ponemos de pie, hermanos. Pidamos, hermanos, al Señor que su Espíritu ore en nosotros y con nosotros. Para que el Señor guarde a su iglesia y salve a su pueblo, roguemos al Señor. Para que dé cosechas abundantes a los agricultores y acompañe a los que están de viaje, roguemos al Señor. Para que visite a los agonizantes y cuide de los que sufren, roguemos al Señor. Para que nos infunda deseos de vivir santamente y sacie nuestro afán por mejorar, roguemos al Señor. Para que Dios nos dé hoy fuerza en nuestro trabajo, dirija nuestro progreso y perfeccione las obras de nuestro día, roguemos al Señor.
Derrama, Señor, en nuestros corazones el don de la caridad y concédenos los bienes que te hemos pedido, para que viviendo confiados bajo tu protección, te busquemos con todo el corazón y cumplamos fielmente tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Te presentamos el vino. Te presentamos. Bendito sea el Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es de todos nosotros, agradable sea a Dios Padre Todopoderoso. Tú que con este pan y este vino que te presentamos, das al género humano el alimento que lo sostiene y el sacramento que lo renueva. Concédenos, Señor, que nunca nos falte esta ayuda para el cuerpo y el alma. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor está con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor criaste al hombre, y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia, por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos a nosotros asociarnos a sus voces, cantando humildemente el himno de tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Cantemos al amor de los amores.
adoré a Cristo Redentor. Cielos y tierra, bendecid al Señor. Rey de la amor por siempre a ti. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Tomás, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu Hijo, Adán Augusto Alonso Flores, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido y a la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, San Juan Bosco y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, miren, este Jesús, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Nos unimos a través de esta oración
con los hermanos que por alguna razón no podrán acercarse a la Sagrada Comunión. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
Oremos. Señor, que esta santa comunión que acabamos de recibir, así como significa la unión de los fieles en ti, así también lleve a efecto la unidad de tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida y dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor está con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca sobre nosotros. Sagrado Corazón de Jesús. Hermanos, la celebración de la Santa Misa ha terminado. Podemos ir en paz. Del cielo ha bajado